Ok, bueno, ya estamos, ¿quiénes estamos? Entonces, ayer hablábamos de, bueno, ABO y RH, y estábamos con la idea de que brevemente habíamos mencionado que se había detectado la presencia de una serie de antígenos en la superficie de las células. Ok. Vamos a poner como ejemplo para ABO y RH la idea de que estos determinantes, de que estos antígenos están presentes, bueno, aquí como ejemplo en el glóbulo rojo, pero conste, los identificadores para ABO y para RH están en todas las células, ¿ok? No solamente en el glóbulo rojo. Vamos a hablar en términos de la compatibilidad de tejido sanguíneo, pero el mismo principio se aplica a cualquier célula, ¿ok? Y eso va a tener una importancia crítica cuando estemos hablando de la idea de trasplantar un tejido. Veamos, si yo tengo algo así, suponete que esto es un glóbulo rojo. Ah, por cierto, perdón, mi audio está bien, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, este es un glóbulo rojo, visto de lado, por supuesto. Y vamos a asumir que yo tengo acá un antígeno al cual le vamos a llamar A. ¿Ok? Si yo soy un grupo sanguíneo, grupo A, quiere decir que tengo en la superficie de mi célula, en este caso, por ejemplo, como dije, el glóbulo rojo, tengo A. Y en plasma, circulando en plasma, tengo un anticuerpo. Anti-B. ¿Ok? Fíjate bien, tengo el antígeno de A y tengo el anticuerpo contra B. Pudiera ser al revés. Puede que mi grupo sanguíneo en este caso no sea A, sino que sea B. Y entonces el anticuerpo que tenga sea, obviamente, vaya, anti-A. ¿Ok? O sea que siempre que tengo el antígeno, acá, tengo el anticuerpo complementario en el plasma. ¿Ok? Ese es el principio. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Veamos. Tengo grupo A. Entonces tengo el glóbulo rojo y tengo un antígeno A y un anticuerpo anti-B. Puede ser grupo B. Tengo un antígeno B, perdón, y un anticuerpo anti-A. Puede ser grupo O. Y entonces no tengo ningún antígeno, ningún anticuerpo en la sangre. ¿Ya? O puedo hacer grupo. Perdón, corrijo. Una estupidez. Acabo de decir una estupidez. Grupo O no tengo nada en el glóbulo rojo. Mi membrana está limpia, desnuda, pero tengo anti-A y anti-B.
Fíjate, rechazo, antígeno, anticuerpo. El grupo O tiene anticuerpos contra contra A y contra B. O puedo tener el grupo AB y entonces tengo acá, tengo B, antígeno B y tengo antígeno A. Mira, tengo los dos antígenos y aquí no tengo ninguno. Esa es la determinación. Siempre vas a tener anticuerpos contra el grupo que no es el tuyo. ¿Ok? Ahora, venimos con la idea de la determinación y la herencia de esos antígenos. Resulta que el gen que te da un antígeno o que te codifica un antígeno en la superficie del glóbulo rojo es un gen dominante. Y hasta ahorita, bueno, y a esto le voy a hacer una pregunta. Estoy un poco oxidado no en antígenos, sino en si los enseñan. Vos viste, llevaron biología en el colegio, todo se entiende, ¿verdad? Y enseñan eso en biología del colegio, lo de que es dominante y que es recesivo. Es uno de los principios básicos de la genética. No. ¿Quién me puede decir que es dominante y que es recesivo en términos de genética? El dominante es el que se expresa. Ajá. El dominante es el que tiene la preferencia de expresarse. Ahora, y el recesivo es el que no. Ahora, existe dominancia completa y dominancia incompleta, en la cual la diferencia es que si sos dominante completo, si un gen es completamente dominante, se va a expresar siempre, ¿ok? O sea que solo necesitas una copia de las dos heredables para tener todo el gen. Otros tienen dominancia incompleta y si tenés un solo de los dos genes, entonces sí tenés la expresión, pero como dice, en menor grado, y la dominancia completa necesitas las dos copias, ¿ok? Y recesivo, pues, un gen recesivo implica que no se expresa a menos que tengas ambos genes. O sea, empecemos con ese principio. Como el gen es completamente dominante, eso quiere decir que solo necesitas una copia. Entonces, tomemos el caso. Viene y tenemos un cuadradito. Tu papá te hereda un gen, tu madre te hereda otro gen. ¿Cabal? Entonces, por ejemplo, si tu padre tiene un gen A y tu madre no, es O, AO, tu genotipo es AO y tu grupo sanguíneo, o sea, tu fenotipo va a ser A. Ok, eso es lo que te va a dar el laboratorio. Si heredas genes de ambos, por en el caso de A, obviamente vas a hacer A. Pero para hacer O, tendrías que tener que tanto tu padre y tu madre sean O, o sea que no tienen el gen. Entonces, O. ¿Ya? ¿Me entendieron esa idea? Para hacer A, tiene que tener por lo menos un gen A. ¿Ok? Para hacer O, no tendrías que tener ni de tu padre ni de tu madre el gen. ¿Ok? Lo mismo se aplica para B. ¿Ok? Para B es básicamente la misma idea. Para hacer B, implica que, padre te heredó B y madre no te heredó ninguno, o ser bebé, o sea, de tener ambos padres B,
y estos dos se expresarían como grupo sanguíneo B. Ok. Para ser O, nuevamente, tus padres tienen que ser ambos O. Para ser O, bueno, ya te lo expliqué. Tendrías que no heredar genes de antígeno. ¿Okay? Y para ser AB, implica que papá es A, mamá es B. Y entonces expresas ambos antígenos y tu grupo sanguíneo es AB. ¿Ok? Hasta ahí esto es casi trivialmente simple, ¿no? Ahora, ¿qué implica eso en términos de compatibilidad de tejidos? Y fíjate que hablo de la idea de tejidos porque, bueno, primero la sangre es un tejido. Segundo, aquí es donde entramos con la idea. Estos marcadores no son exclusivos del glóbulo rojo. Y suponete que venimos en el caso de que vamos a trasplantar un órgano. Pongámosle un riñón. ¿Ok? Entonces viene de ahorita, por cierto, eso es lo que se está intentando hacer aquí en San Pedro Sula. Ya se ha hecho, pues, pero ya poner el programa de trasplante. Entonces viene, por ejemplo, y X persona necesita un riñón. Y entonces vienen ustedes de voluntarios y dice, bueno, aquí tenemos, qué sé yo, 17, 18 candidatos para ponerle un riñón a alguien. ¿Sí? Y lo primero que vas a hacer es, bueno, el receptor, ¿qué tipo es? No, que mira que el paciente es A. Ok. Entonces, lo primero, seleccióneme a todos y descárguenme a todos los que no sean grupo A. Ok. Porque como es el determinante principal, yo voy a empezar por ahí. O sea, yo ni me voy a molestar en intentar escoger como candidato a un paciente que es O para un riñón que es para donar un riñón a un paciente A. Eso es de entrada incompatible. Sin embargo, no va a ser el único determinante, pero por ahí empiezo. Por dos razones. Uno, todas las células del injerto que yo voy a ponerle son de un tipo incompatible. Y dos, ¿cómo vas a hacer para que, aunque no hubiera ese problema en las células somáticas, cómo vas a sacar hasta el último eritrocito del riñón que vas a trasplantar? O sea, tendrías que de alguna manera lavar la circulación y eliminar todos los antígenos que hubiera, cosa que es imposible de hacer. Entonces, no nos compliquemos. El primer paso de un trasplante de tejido es que sean del grupo compatible, o sea, A con A, B con B, O con O, por supuesto. Ahora, si no vamos tan sofisticadamente y vamos sencillamente a transfundirle sangre. Ayer, ¿a quién estábamos transfundiendo? A Fernanda. No, Fernanda esta vez va a ser la donante, ¿va? Y le vamos a transfundir sangre a, qué sé yo, a Judith, ¿va? ¿Qué tipo de sangre sos? O. A. Ah, ok. Porque ahí es donde entramos también en un poquito de la genética, de la distribución. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, si yo estoy acá, veamos cómo es la compatibilidad de la sangre. Tenemos donante y receptor. Si el donante empecemos A le puede dar sangre a, obviamente, a su propio tipo, que es A. Y le puede dar sangre también a un AB. Porque el AB tiene antígenos de A en sus células, por lo tanto no puede rechazar algo contra lo cual tiene antígenos. No puedes atacar tu propia sangre, ¿no? Si el donante es B
le puede donar, obviamente, a B o a B, porque B también tiene los antígenos, AB tiene antígenos de B y puede recibir cualquier cosa. Si el donante es AB, solo le puede dar a su propio tipo. ¿Por qué? Porque tiene ambos juegos de antígenos. AB no le puede dar a A porque los antígenos B en un AB atacarían las células de A y viceversa. No le puede dar a B porque, nuevamente, los antígenos de AB harían reacción con el componente de B. A se pelea con B. Por lo tanto, AB solo puede darle a aquel que no tenga anticuerpos contra nada, y ese es el AB. El O, los O, tu tipo de sangre O, no tiene antígenos, por lo tanto no puede ser detectado por el sistema el sistema antígeno anticuerpo de nadie. No hay nada que detectar. Por lo tanto, el O le puede dar a cualquiera. A O, obviamente, le puede dar a A, le puede dar a B o le puede dar a AB. Es lo que llamamos donante universal o casi universal, porque veremos que hay un detalle. ¿Ok? Este es el punto más básico. ¿Por qué? O es el único que no tiene antígenos. ¿Ok? O es el único que no tiene antígenos y por lo tanto no induce una reacción en nadie. Ahora, viene, por supuesto, entonces esto es lo que llamamos donante universal. Y el AB es un receptor universal. Pero hay una vuelta más de la tuerca, ¿eh? Que está el RH. ¿Y qué quiere decir positivo o negativo? Ahora veamos determinación del factor RH. Nuevamente, el glóbulo rojo. Y tengo acá un marcador en la superficie que es el antígeno RH. En este caso, ponele que puedo tener dos marcadores. Por ejemplo, aquí tengo A, que es mi marcador ABO, y RH. Este paciente sería A, RH positivo. Mientras que alguien que no tenga el marcador, aquí tengo otra vez, este es A, sin embargo acá no hay nada, ¿va? Este es A, RH negativo. ¿Qué pasa? Si vos tenés marcadores RH positivo, que es la gran mayoría, no tenés anticuerpos en el plasma, pero un RH negativo tiene un anticuerpo acá que es anti-RH, ¿ok? Por lo tanto, yo también tengo que buscar, son dos sistemas independientes. El gen RH es dominante, otra vez, pero es independiente del gen ABO, o sea que puedo tener cualquier combinación. Ahora, como dice, compliquemos la tabla. Donante, receptor. Empecemos. A positivo. Puede darle sangre a positivo. AB positivo.
A negativo puede darle perdón. Correcto. AB positivo y AB negativo, fíjate. El A negativo le puede dar a ambas variantes de AB. Luego tenemos B. Puede dar a el B negativo ¿sabes? El O positivo puede darle obviamente a O positivo, al A positivo, al B positivo y a la B positivo. ¿Cabal? El O negativo, y este es importante, le puede dar a cualquier grupo. O sea, cualquier AO, AA, AB, AB, ya sea positivo o negativo. Los O negativos son lo que llamamos el verdadero donante universal. ¿Ok? Por esto es que vas a ver que siempre andan por ahí buscando donantes O negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ventaja del O negativo es que en el 99 punto no sé cuántos 9% de las veces esa sangre tiene dos usos. Uno, el O negativo solo puede recibir sangre de O negativo, o sea, es receptor bien exclusivo, porque ese tiene las personas O negativo tienen anticuerpos contra todos los demás. Solamente pueden recibir O negativo. Ellos solo pueden recibir su tipo de sangre, pero le pueden dar a cualquiera. Entonces, en el banco, en primer lugar, siempre andan buscando esas bolsas de O negativo, primero por si le llega un cliente que necesita O negativo, porque no le pueden dar ningún sustituto. Y dos, como le pueden dar a cualquiera, tenés la ventaja que en una verdadera emergencia, vos le podés conectar una bolsa de O negativo a cualquiera, ¿ok? Donante universal. Y eso, que en realidad casi nunca se hace, ¿verdad? Es decir, bueno, no casi nunca, pero muy rara vez. Se hace y de repente viene alguien, ponele con algo que sangra diabólicamente, poner una lesión de cava, ¿ok? Una lesión de vena cava, ¿sí? O una lesión aórtica. Ya te imaginas, el tipo está sangrando 2 litros por minuto y lo primero que vos decís es consíganme sangre. Y hacer la prueba esa que te dije ayer, la prueba cruzada de los glóbulos rojos del donante contra el plasma del receptor y viceversa, eso toma unos 30 minutos. Si estás en un relajo de esos, créeme que no, bueno, vos no, el paciente no tiene los 30 minutos, entonces, ¿qué decís? Consíganme O negativo tipo a tipo, ¿ah? O sea, con quien dice, consíganme sangre. Entonces viene alguien y solo corre al banco de sangre, agarra la refrigeradora que dice O negativo, agarra un montón de bolsas, se mete un montón de bolsas al bolsillo de la gabacha y corre para el quirófano. ¿Eh? Eso es tipo a tipo. Como te digo, la única justificación que tenés para hacer eso es cuando realmente la necesitas para ayer. Pero para eso es el O negativo. Entonces, eso lo hace donantes muy cotizados. No hay ningún O negativo entre ustedes. No, ¿ah?
porque aparte de que son muy cotizados, son minorías, son como el 2%, un poco menos del 2% de los donantes que entran por la puerta del banco de sangre. Entonces, ese es donante universal, mientras que nos queda el otro, nos queda el AB, y el AB es al revés. Vamos a limpiar acá. Ahora el AB el AB positivo solo le puede dar a un AB positivo. ¿Ok? Y el AB, bueno, AB positivo, AB negativo. Perdón, corrijo. Y el AB negativo solo le puede dar a su tipo de sangre. ¿Ok? Pero al revés, si vamos a decir receptor, ¿ok? Para recibir un AB positivo, puede recibir sangre de cualquier positivo, de O positivo, de O negativo, de A positivo, de B positivo o de AB positivo. Y un AB negativo puede recibir sangre de cualquiera. Ese está salvado porque es el receptor universal. ¿Ya? Porque como no tiene, perdón, corrijo. AB positivo y este es AB negativo. Corrijo. Así. AB negativo recibe de A negativo, O negativo, O positivo. O positivo, perdón. O negativo, AB negativo. Mientras que el AB positivo recibe de cualquiera. Así es la cosa. Estoy diciendo tonteras. Receptor universal. Entonces, si sos AB positivo, podés utilizar sangre de cualquiera. Cualquiera te puede donar sangre, lo cual es muy bueno en tu caso, porque los AB positivos son aún más raros, los que tienen todos los antígenos del glóbulo rojo. ¿Ok? Son aún más raros. Y la mayoría de las veces te van a terminar transfundiendo sangre de cualquier otro. ¿Ok? Lo cual, como te decía, no representa ningún problema. Ahora, el cruce que te decía depende de que tenés un montón de antígenos menores. J, K, KEL, TUF, KID y MN, un montón de sistemas. Y que eso normalmente no lo detecta el sistema, el cruce normal que dice que estás utilizando ABO o AB0, como querrás llamar. Y RH, que son los antígenos que se prueban y que te dicen tipo sanguíneo y que lo hacen todos los laboratorios. Los otros ya son más especializados y no los hace cualquier laboratorio. Ahora, existe un tipo de sangre muy especial. ¿Alguien ha oído hablar de los tipos de sangre nulo? De lo que es tipo de sangre nulo. De eso no solo he oído hablar de la, ¿cómo es que se llama? Golden Blood. Es ese. Es una manera y no es lo que pasa es que Golden Blood no te dice nada, no te dice nada de qué se trata. Esos personajes, ¿okay? De los cuales ahorita se conocen, creo que hay 4 personas conocidas vivas en el mundo. Esta gente
tiene lo que se llama células desnudas. No tienen ningún antígeno, cero. Sus glóbulos rojos son perfectamente desprovistos de antígeno, por lo cual ellos no inducen reacción en nadie. Le pueden donar literalmente sangre a son una variante del O negativo. ¿Ok? La famosa sangre dorada, como le dice la gente, o el nulo, se expresa. Si yo le hago una prueba de sangre normal, una prueba de tipo, salen como O negativos, pero son una variante del O negativo que no tienen ni O, ni ABO, ni RH, ni KEL, ni KID, ni DUFI, ni J, ni K, ni M, ni ningún antígeno. O sea que sus células rojas son absolutamente universales. Literalmente me pueden donar sangre aquí sin hacer ningún tipo de prueba cruzada y yo no tengo ningún problema. Ahora, solo hay como 4 de esas personas, excepto que el problema no lo tienen ellos para donar, lo tienen para recibir, porque como son, por decir así, el caso extremo del O negativo, solo pueden recibir sangre de una persona que sea exactamente desnuda de antígenos. O sea, entiéndase, de uno de los 4 desafortunados que tienen esto en el mundo, de los cuales probablemente el más cercano es uno de ellos mismos, ¿ok? Porque ellos le pueden donar a cualquiera, pero rechazan cualquier tipo de transfusión. Son la gente que, normalmente esta gente se hace autotransfusiones. Y es algo que puedes hacer en vos mismo también. Suponete, Fernanda, que yo te voy a operar de no sé, por ejemplo, una cirugía de columna muy compleja, de esas que sangran. Y vos, ya sea por ser de un tipo de sangre raro, ¿okay?, o porque querés ahorrar el riesgo de la transmisión de enfermedades, no querés transfundirte con sangre de un extraño, porque vos sabes, a saber qué sangre me pasaron en el banco, el riesgo de que me pasen una enfermedad, o peor aún, algo más ¿cómo se llama? Más horrible. Imagínate que te fueran a pasar sangre de político. ¿Vos querrías que te pasen sangre de político? No, ni quiera Dios. Ajá. De político o de profesor de fisiología. Ahí dejémoslo. Hoy no está queriendo morder el anzuelo. Ok, entonces, ¿qué haces? Vos puedes autotransfundirte. Periódicamente te sacas sangre y la guardas en el banco. ¿Okay? Normalmente la vida media de una bolsa de sangre en el banco, si es sangre completa, dura 90 días. ¿Okay? O sea que si me sacas sangre ahorita, 30 de agosto, esa sangre puede permanecer en el banco hasta el 30 de noviembre. ¿Okay? De ahí se tiene que descartar porque eventualmente los glóbulos rojos se van dañando por el almacenamiento, a menos que los congeles. Porque hay una técnica para sacar el plasma, etcétera, y guardar los glóbulos rojos congelados. Y si me recuerdo bien, así duran hasta 6 meses. Entonces, esta gente periódicamente se está sacando sangre y la está guardando, la está ahorrando en un banco, literalmente, la cuenta de ahorro de sangre, para el día en que tengan la mala suerte de necesitarlo y solamente se puede pasar. Ahora, vos puedes hacer eso con vos mismo. No sé si aquí es tan fácil de hacer o si el Banco de la Cruz Roja lo hace, pero suponete que vos pudieras, que si está contemplado, si tienen el servicio, vos te vas a operar dentro de 3 meses de algo y estás ahorita, cada mes te sacas una cantidad de sangre y la vas guardando. O sea que el día de la cirugía, si yo te tengo que hacer una transfusión, lo hago con tu propia sangre, que no necesita pruebas ni hay problemas de compatibilidad y que no te puede transmitir ninguna enfermedad porque es tuya, no te puedes transmitir algo a vos mismo.
¿ok? Que es una opción que se hace en muchas partes, ¿ok? Para gente que es, ¿cómo se llama? Consciente de esa clase de riesgos o que tiene tipos de sangre raros. La otra alternativa es los recuperadores de células. Y eso sí hay acá, el Cell Saver. Es una máquina, básicamente está sangrando, no funciona para cualquier cirugía, pero por ejemplo, yo estoy haciendo cirugía de columna, ¿ok? Que tiende a sangrar. Y vos, por ejemplo, por razones de salud o religiosas, le hace testigo de Jehová, no permitís la transfusión. Entonces, esto básicamente recupera sangre de la aspiración. Yo estoy aspirando la sangre que sale, cae a la máquina, se filtra, se le agrega un anticoagulante, se reempaca y se te vuelve a transfundir. O sea, lo que sale lo vuelvo a meter. Y eso sí hay acá, sí lo usamos. Hay un colega, un médico que tiene la máquina y de hecho esa es la manera de operar cirugía sangrante, por ejemplo, en los testigos de Jehová, que aceptan, porque incluso no todos ellos aceptan lo de retransfundir de tu propia sangre, pero sí es una opción viable. Y fíjate que en términos de costo, yo siempre he dicho que más o menos es casi el mismo costo que comprar sangre a un banco de sangre privado, ¿eh? Sin los riesgos. O sea, si a mí me tuvieran que transfundir, probablemente les voy a decir, miren, si es para una cirugía, llamar a este señor del Cell Saver, bueno, no me interesa que me pasen sangre de político. Sangre de político o alguna cosa parecida, o tener mala suerte y ganarme una reacción transfusional. Salir muy bien de la cirugía, pero terminar con más días de hospital porque hice algún tipo de reacción transfusional. Ok, ahora, con ABO y RH, la situación es más o menos directa, pero cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Hablamos de la compatibilidad de tejidos, no es el único determinante, ¿ok? Ahora vamos a hablar del otro detalle, del HLA, de lo que llamamos el sistema HLA y y el complejo de histocompatibilidad, o sea, lo que llamamos el MHC1 y MHC2. ¿Te acordás que te dije que empezábamos con la cuestión de trasplante? Empezábamos con el grupo sanguíneo, pero aquí es donde entra el MHC1 y 2 y los otros antígenos identificadores de superficie. Estos antígenos ahora me sirven, como decíamos, para presentar un antígeno extraño al sistema, y 2, para identificar una célula como propia. Entonces aquí tenemos esto. Déjame ponerte la imagen. Solo déjame ampliarlo. No sé por qué me sale tan chiquita la imagen. Espérame. No, permitime. Quiero explicarte. Ya está muy... Ok. Ahora sí. Voy a tener que levantarme esta de la internet porque no sé por qué la mía no abre. Ok. Entonces decíamos, tus identificadores celulares. Empezaste con los antígenos de superficie de A, B, O y RH, ¿va? Correcto. Pero tenés más aquí metidos.
espérate, vamos a poner el recompartidor. Entonces, en el cromosoma 6, vos tenés esta región. Aquí está. Aquí hice. Ahí. Vos tenés esta región. Lo que llamamos la región del complejo de MHC. Y ves que ahí tiene varios sectores, ¿va? Dice HLA-A. ¿Ves que este es el cromosoma 6? ¿Ves que esta es la centrómera, obviamente en el centro? Y el brazo corto, lo que se llama el brazo P, ¿ok? Tiene, si vos lo amplias, una región donde hay 6 determinantes. HLA-A, B, C y D, que se divide en 3 sectores, DP, DQ, DR, ¿ok? Estos son una región hipervariable en el cromosoma. Hipervariable quiere decir que ahí tenés un montón de segmentos cortitos de ADN que se remezclan entre sí para darte 4 antígenos marcadores que están asociados o que son parte de la proteína MHC1. Ahora, para que me entendas la idea de la recombinación acá, toma por ejemplo la idea de que este antígeno es el equivalente biológico de una llave. Si vos tomas una llave cualquiera, los pinchitos de la llave, ¿ok? Acá, esta por ejemplo, que es una llave común de puerta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pincitos de diferente largo. Ahora, todos los llaves de esta marca, todos los llavines de esta marca usan 6 pines. Lo que va a variar es la combinación, vaya. O para decirte así, como los candados de combinación, que son 9 números en cada ruedita, pero que puedes tener un montón de diferentes variedades o diferentes combinaciones de las rueditas y te darían la combinación del candado. Aquí la combinación del candado es la mezcla que vos tenés de estos HLAs, A, B, C y los tres componentes de D. Como eso es al azar, es muy difícil, que dos personas tuvieran la misma mezcla de A. Entonces, por ejemplo, aquí tenés, ves que aquí tenés alguna persona que dice B27, DR3, DR4. Esa es una combinación, ¿ok? Y aquí lo tenemos, espérate. Y estoy chepeando cómo se llama. Aquí tenés lo que pasa es que lo quiero ampliar. Ves que, por ejemplo, aquí tenés DQ y tenés en esta ilustración, no sé si se ve, esta es la superficie de la célula. Y por ejemplo, aquí tenés el antígeno DQ y tiene 2 componentes, un componente alfa, un componente beta y un sitio para unir un ligando, ¿ok? Un ligando que en este caso es el que te identifica. En ese caso es un péptido y está en la superficie del leucocito. Ahora, la variabilidad, como que es 27, 28, de hecho, variedades de cada cual, tenés miles. Mira, aquí tenés esta tablita muy interesante. Por ejemplo, mira, HLA, 4,000 diferentes tipos.
B, 5212, C, 3930 y tenés D, mira, posibilidades, 34,000 DQs. O sea, la posibilidad de que tengas dos antígenos iguales o dos juegos de antígenos iguales es mayor que la población del planeta. Por lo tanto, básicamente, Fernanda no puede tener los antígenos de nadie que no sea de su hermano gemelo. Que por suerte no tiene hermana gemela. ¿Okay? Eso implica que, sin embargo, tiene que tener antígenos muy parecidos, porque ahora es donde viene el asunto. Diferentes poblaciones o diferentes grupos étnicos tienen diversa probabilidad de compartir uno o varios de los antígenos de superficie. Entonces, yo soy genéticamente más parecido, qué sé yo, a un indito de Sudamérica que a un habitante del Congo, ¿no? Descendemos de un ancestro común en algún punto en el pasado. Y por supuesto, mientras más cercano es el parentesco, mayor es la probabilidad de que compartas los antígenos HLA. Eso implica que tú, donante de tejido, en caso de un trasplante, tu donante más cercano generalmente es un familiar. ¿Okay? No siempre, pero lo más probable es que si necesitaras un trasplante de alguien, que empiece a buscar en tu familia, porque siendo más cercanos te mejora la probabilidad de compartir varios de los antígenos HLA. No todos, conste, no todos. Ahora, ya una vez ensamblados y expresados los HLA, lo vas a ver así, espérate. Aquí tenés la proteína de MHC1. ¿Ves que tiene tres sectores o tres componentes? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y una proteína, una beta microglobulina, y esa beta microglobulina es una de las que son de las partes más variables. Total. Al final de cuentas, los antígenos HLA se ensamblan así y ese huequito redondo que tenés en la proteína es donde se va a unir al receptor del linfocito. Ahí es donde el linfocito va a hacer la conexión para identificar si ese antígeno es propio o extraño. ¿Ok? Si reacciona con el receptor anti-HLA, por así decirlo, o anti-MHC en el leucocito, y corresponde perfectamente, le da, como quien dice, le da un pase y dice, bueno, no, esta célula es propia y no hay que inducir formación de anticuerpos. Pero si el leucocito no puede unirse aquí y al mismo tiempo, entonces lo considerará como un antígeno y disparará una respuesta. O alternativamente, a la beta microglobulina que está acá, le puedes pegar un antígeno que descubriste y al hacer eso, el leucocito sabe que ese antígeno que está adherido es el que tiene que generar reacción. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Ese es el principio básico de la compatibilidad y el rechazo. Cuando yo te trasplante déjame solo borrar acá. Cuando yo trasplanto un tejido, no trasplanto un tejido cualquiera, ese tejido es un antígeno. Ahora, para que ese tejido actúe como un antígeno, tiene que entrar en contacto con un linfocito o con una célula plasma, con un linfocito B, con un macrófago o una célula plasmática.
Eso implica que cualquier tejido trasplantado que esté al alcance de la circulación va a inducir rechazo. Ahora, ¿cómo evitarlo? Bueno, las únicas dos posibilidades de meter tejidos sin generar rechazo es, uno, mandarlos a un lugar donde no haya riego sanguíneo y solo hay un tejido vivo donde no hay vasos sanguíneos. Fernanda, ¿cuál es? Solo hay un tejido vivo funcional donde nunca hay vasos sanguíneos. Si no, Fernanda, cualquier otro. ¿Cuál es el único tejido donde no hay vasos sanguíneos? Y no puede haberlos. Cartílago. No. Hay vasos sanguíneos en el cartílago, poquitos, pero en la superficie sí hay. Córnea. En la córnea no hay vasos sanguíneos por obvia razón. Si metes, no sería absolutamente transparente. La córnea se nutre por difusión desde el humor acuoso. Por lo tanto, ahí sí no hay. Y la protección inmune está dada por la lágrima. La córnea es el único tejido que vos podés trasplantar sin problemas de rechazo, sin necesitar algún tipo de inmunosupresión. Si se trasplanta por cuestiones de alguna posibilidad de que haya rechazo o reacción, se trasplantan córneas. En general se prefiere poner del mismo tipo ABO, A con A, B con B. Pero incluso eso no es absolutamente necesario. Las córneas no hacen este tipo de antigenicidad porque están aisladas de la circulación. El otro sitio donde estas respuestas de rechazo no se ven porque está aislado inmunológicamente es dentro del parénquima cerebral, donde yo pudiera hacer un injerto de células hacia la profundidad del tejido cerebral dentro de barrera y no habría rechazo, cosa que ya no se hace, ¿ok? En un tiempo, allá por los años 80, hubo una moda, digo una moda porque estaba basado en algo que era muy sonado en esa época y que después se demostró que el razonamiento científico estaba completamente mal, que era tratar la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? En aquel tiempo se decía que era principalmente o estaba con la idea de que el Parkinson solo era deficiencia de dopamina, y entonces un par de investigadores en México se les ocurrió la idea de agarrar trozos de suprarrenal fetal que produce dopamina e implantártelos en el tálamo, ¿okay? Básicamente es de llegar al tálamo con una cánula e inyectarte células de suprarrenal fetal para que ellos pegaran ahí y empezaran a producir la dopamina. Resulta que algunos pacientes mejoraban por otro mecanismo, ¿okay? Básicamente por lo que estaba haciendo era una talamotomía, una lesión talámica, y eso mejora el Parkinson. No me voy a meter en ese detalle ahorita, pero los trasplantes no pegaban. Sin embargo, o sea, no hacían nada, pero sí pegaban, sí, no se rechazaban, pero no servía de nada. ¿Okay? Ahora, pero fue boom allá por la época en que yo empezaba a estudiar medicina. Después se demostró, como te digo, que no estaban haciendo nada, pero volviendo al asunto, son los dos sitios donde estás aislado del rechazo. Ahora, cualquier otro sitio, como nunca vas a tener realmente una compatibilidad perfecta de antígenos HLA, a menos que estuvieras, ¿cómo se llama? A menos que tuvieras la casualidad de encontrar a alguien que fuera HLA idéntico, o de que estuviera recibiendo un trasplante de tu gemelo. Entonces la mayoría de la gente lo que hay que hacer es
bajarle la actividad al sistema de generación de antígeno y anticuerpo. Ahí es donde viene la idea de la medicación antirrechazo para los trasplantes. Y después de que te trasplanten algo, vas a tener que suprimir el sistema de generación de anticuerpos, ¿ok? Y esto se hace de varias maneras. Le vas a dar un esteroide, le vas a agregar un medicamento que bloquea la proliferación de los linfocitos, ciclosporina, azatioprina. Puedes utilizar una globulina, literalmente, anticuerpos desarrollados contra tus propios linfocitos para neutralizarlos y evitar que hagan rechazo. ¿Okay? O sea, básicamente si no te doy medicación permanente, lo que va a suceder es que vas a estar rechazando continuamente ¿cómo se llama? El injerto. ¿Okay? Y eso es de por vida. En el momento que yo te suspenda, que tú suspendas la inmunosupresión, ese injerto es rechazado y es la principal causa por la cual vos perdés, por ejemplo, riñones donados, es porque iniciaste rechazo. Ahora, puede suceder al revés. Es más raro, pero particularmente si trasplantas células inmunes, por ejemplo, médula ósea, o a veces algunos órganos más inmunogénicos, le hace riñón o pulmón en particular, puede pasar lo contrario, que el injerto que tenía linfocitos, etcétera, empieza a atacar tus células y eso se llama enfermedad de injerto contra huésped, en cuyo caso básicamente el injerto es que te está rechazando a vos, ¿ok? Y es igualmente de grave, porque básicamente vas a terminar disparando una tormenta de citoquinas casi con seguridad. Entonces, la idea es que estoy determinando, cuando yo quiero ver compatibilidad, esté determinando tanto sistema de grupo sanguíneo, que es lo que ustedes probablemente se van a topar, sí, cotidianamente, y también determinar antígenos HLA cuando estoy trasplantando en particular órganos sólidos. Obviamente alguien me diría, ¿y por qué no hago HLA cuando estoy transfundiendo sangre? Y es porque generalmente, a pesar de que el volumen de sangre puede ser grande, raramente es tan masivo como para que tuviera un conflicto ahí de rechazo de tejidos. Y para usos prácticos, la prueba cruzada de sangre me determina esa clase de conflictos en la mayoría de los pacientes. ¿Okay? Entonces, como te digo, esto es bien simple de entender. Mejor vámonos a algo más interesante. ¿Qué te parece si cambiamos de tema? ¿O se quieren ir rápido porque tienen ansiedad por estar en bioquímica? Porfa. Pero hoy fíjate que no estás tan triggered como otros días. Eso cree usted. Ya llegaron al ciclo de Krebs, por lo menos. No, todavía no llegamos ahí. ¿Y en que se han gastado un mes? En enzimas. Ya estamos llegando porque ya vimos lo de óxido reductasa y que es el ATP. Entonces ya vamos a ir al ciclo de Krebs, ya, por ahí. Ay, Dios. Bueno, pero no, hablemos de otra cosa, hablemos del sistema de coagulación, que es más interesante de lo que parece. Okay. Mira, lo interesante con el sistema de la coagulación es que tenés un sistema que tiene que responder a 2 o 3 cosas que en cierto punto son contradictorias entre sí. Mira, necesitas un mecanismo de coagulación que sea rápido, ¿no? O sea, implicando algún tipo de una cascada, porque obviamente si estás perdiendo sangre, en particular en volumen grande, pues querés un mecanismo rápido para reducir la pérdida, ¿no? No me interesa que un sistema de coagulación que tome 3 minutos en iniciar, porque para ese tiempo yo ya estoy
en la posibilidad que haya perdido demasiada sangre como para que realmente me vaya a funcionar de nada. ¿Ok? Pero no puedo tener un sistema que se dispare demasiado rápido o que empiece a reaccionar con retroalimentación positiva no controlada, porque yo quiero formar coágulo solamente en el sitio donde hay una lesión del vaso, no activar el sistema de tal manera que literalmente coagule más allá de lo que debe, porque entonces lo que voy a tener es formar obstrucciones en la circulación. 2, una activación que sea confiable, porque obviamente necesito que el sistema funcione el 100% de las veces que voy a tener que hacer uso de él. Pero al mismo tiempo que es confiable, en el sentido que enciende 100% de las veces, también tenés la contradicción de que querés un sistema que sea seguro, porque lo último que vos querés es que empiece a activarse la cascada de coagulación dentro de tus vasos sanguíneos sin motivo, ¿no? Y sí, aunque hay instancias de eso, y es lo que se llama coagulación intravascular diseminada, si tenés una coagulación intravascular de este tipo, o sea, un estado hipercoagulable, ¿a dónde aterrizas cuando te pasan esas cosas? Obvio, es otra de esas cosas que te va a dar un viaje, un boleto derecho en primera clase para la terapia intensiva, ¿va? En el mejor de los casos. Porque si el sistema realmente se activa en una forma tan inapropiada, vas a ir a terminar en jardines del recuerdo. Entonces, yo quiero un sistema seguro de actividad, o sea, que se active cada vez que lo necesito, pero que no se active fuera de ese punto. Ya te das cuenta que son dos cosas un poquito contradictorias. Y 3, un sistema que pueda funcionar en un montón de circunstancias y que te dé un coágulo que sea lo suficientemente estable para sellar el vaso, pero que al mismo tiempo se pueda remover después para completar la reparación. Porque tampoco es que vas a poner un parche ahí y luego no pudieras quitar el parche para reparar el vaso sanguíneo. Te das cuenta que son cosas medio contradictorias. Sin embargo, hay una manera de hacerlo, y es con un sistema de coagulación que está basado en tres componentes básicos. Primero es la capacidad de hacer espasmo del vaso sanguíneo que se rompió. 2, un mecanismo para un tapón transitorio, ¿okay? Tapón transitorio de activación rápida y fácil es básicamente el componente plaquetario de la coagulación. Y 3, un mecanismo para hacer un tapón definitivo con una proteína que reacciona con sí misma para polimerizarse, o sea, y hacerme un tapón definitivo. ¿Sabes, Fernanda, qué es polimerizar? Algo así como multiplicar. Casi. Más bien es como sumar. Ok. Para entender lo de la cascada, aquí lo que tenés es una proteína es un juego de proteínas que se activa y una proteína final que se polimeriza. Polimerizar quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, agarra tu tubito de superglue. No lo vayas a abrir porque te vas a pegar los dedos. Ya te conozco. ¿Cómo trabaja el superglue? Lo que tenés en el tubito, en el líquido, el pegamento líquido, es una serie de cadenitas o componentes de una resina plástica, ¿eh? que al contacto con la superficie adecuada
se pegan primero a la superficie y luego empiezan a pegarse una con otra, con otra, con otra, para hacer una red, para hacer un bloque. O sea, están uniéndose una a la otra para hacer una cadena de una molécula ahora larguísima que es un sólido. Entonces, ese pegamento pasó de ser líquido a ser sólido. Y le agregas en el frasquito de superglue, le agregas una serie de sustancias que inhiben esa reacción para evitar que se haga piedra en el frasquito, ¿no? Pero que cuando llegas y lo utilizas, algo inicia la reacción y la reacción sigue sola hasta que consume todo el pegamento y lo convierte en un sólido. O incluso podés acelerar la reacción, ¿ok? Yo tengo una sustancia y un frasquito de algo que se llama acelerador de superglue y es muy útil, ¿ok? Y es muy útil porque hay un superglue que se llama superglue lento, que toma como 30 minutos en iniciar. Entonces vos puedes ponerlo en todos los sitios donde querés, armás lo que estás armando y luego le agregas una gotita del acelerador e instantáneamente se pone duro. Bueno, lo mismo puedes hacer con proteínas usando los inhibidores apropiados y los catalizadores apropiados. Entonces tenés un sistema que es controlable. Aquí es donde caemos con la idea de agregar todo esto, meterlo como una serie de proteínas en el plasma y tener una sustancia que se polimeriza sola. Hay una proteína que se ensambla para hacer una red y forma un coágulo sólido y resistente, ¿va? Y por supuesto impermeable. Y además un sistema al mismo tiempo de inhibidores en sangre que evitan que esta proteína empiece a reaccionar fuera de secuencia, o sea, que empieces a tener coágulos en tus vasos sanguíneos. Y ahora ya me entendiste cuál es la idea básica del sistema. Ahora, empecemos por la primera, no, de hecho no, ya son casi las 10. Mañana entonces vamos a ver, vayan a leer el capítulo en cuestión, es capítulo 36 en su librito de Guyton, y mañana ese va a ser el tema, ¿ok? Bye. Ok, listo. Vayan a encimarse. Adiós. Muchas gracias, doctor.